Creed en sus profetas. Miércoles 3 de febrero 2021. Ezequiel 43. La gloria del Señor vuelve al templo. Luego me condujo a la puerta que da al oriente, y he aquí que la gloria del Dios de Israel venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La visión que vi era como aquella visión que había visto cuando Él vino para destruir la ciudad, y como la visión que había visto junto al río Quebar, y caí postrado sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y he aquí que la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo, mientras un hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: «Oh hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi santo nombre con sus prostituciones, ni con los cadáveres de sus reyes, cuando éstos mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes. Pues habiendo tan solo una pared entre yo y ellos, contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que hicieron, por lo cual los consumí en mi furor. Ahora que alejen de mí su prostitución y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, oh hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen nota de las dimensiones de su plano, para que se avergüencen de sus pecados. Y si han sido afrentados por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas y todos sus detalles. Escribe ante su vista todos sus estatutos, todos sus detalles y todas sus instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus estatutos y que los pongan por obra. Estas son las instrucciones acerca del templo. Sobre la cumbre del monte, toda el área alrededor será santísima. He aquí, estas son las instrucciones acerca del templo. El altar del holocausto. Estas son las medidas del altar. Su base será de 50 centímetros de alto y de 50 centímetros de ancho. La moldura de su borde alrededor será de 8 centímetros. Así será la base del altar. Desde la base sobre el suelo hasta el zócalo inferior tiene 1 metro y el ancho es de 50 centímetros. Desde el zócalo pequeño hasta el zócalo grande hay 2 metros y el ancho es de 50 centímetros. El arca es de 2 metros de alto y sobre el arca hay 4 cuernos. El arca tiene 6 metros de largo por 6 metros de ancho. Es un cuadrado con los 4 lados iguales. El zócalo grande es de 7 metros de largo por 7 metros de ancho en sus 4 lados, y su moldura alrededor es de 25 centímetros. La base es de 50 centímetros por todos lados, y sus gradas dan al oriente. Luego me dijo: «Oh hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios, estos son los estatutos del altar, para el día en que sea hecho, a fin de ofrecer el holocausto sobre él y esparcir sobre él la sangre. A los sacerdotes levitas, que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, darás un novillo para el sacrificio por el pecado. Tomarás parte de su sangre y la pondrás sobre los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y alrededor de la moldura. Así lo purificarás del pecado y harás expiación por él. Tomarás luego el novillo para el sacrificio por el pecado y lo quemarás en un lugar destinado para el uso del templo, fuera del santuario. En el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto como sacrificio por el pecado, y purificarán del pecado el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando acabes de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto, y del rebaño un carnero sin defecto. Los ofrecerás delante del Señor. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor.
Durante 7 días ofrecerás un macho cabrío cada día como sacrificio por el pecado. Asimismo, será sacrificado el novillo y del rebaño un carnero sin defecto. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Acabados estos días, a partir del 8º día, los sacerdotes podrán ofrecer sobre el altar los holocaustos y los sacrificios de paz de ustedes, y ustedes serán aceptados por mí, dice el Señor Dios. El ministerio de curación, capítulo 34, la verdadera educación para la obra misionera. La enseñanza del hogar. El hogar es la primera escuela del niño, y allí deben echarse los cimientos de una vida de servicio, cuyos principios no deben enseñarse con meras teorías. Deben encauzar la educación de la vida entera. Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil. Tan pronto como su fuerza y su poder de razonar hayan adquirido cierto desarrollo, debe dársele algo que hacer en casa. Hay que animarle a tratar de ayudar a su padre y a su madre, a tener abnegación y dominio propio, a anteponer la felicidad ajena y los intereses del prójimo a los suyos propios, a alentar y ayudar a sus hermanos y a sus compañeros de juegos, y a ser bondadoso con los ancianos, los enfermos y los infortunados. Cuanto más compenetre el hogar el verdadero espíritu servicial, tanto más plenamente se desarrollará en la vida de los niños. Así aprenderán a encontrar gozo en servir y sacrificarse por el bien de los demás. La obra de la escuela. La educación en el hogar debe ser completada por la obra de la escuela. Hay que tener siempre en cuenta el desarrollo de todo el ser físico, intelectual y espiritual, así como la enseñanza del servicio y del sacrificio. Más que ningún otro agente, el servir por amor a Cristo en las cosas pequeñas de la vida diaria tiene poder para formar el carácter y para dirigir la vida por el camino del servicio abnegado. Despertar este espíritu, fomentarlo y encauzarlo debidamente es la obra de padres y maestros. No podría encomendárseles obra más importante. El espíritu de servicio es el espíritu del cielo, y en cada esfuerzo que se haga para fomentarlo y alentarlo puede contarse con la cooperación de los ángeles. Una educación tal debe basarse en la palabra de Dios. Solo en ella se exponen plenamente los principios de la educación. Debe hacerse de la Biblia el fundamento del estudio y de la enseñanza. El conocimiento esencial es el conocimiento de Dios y de aquel a quien envió. Todo niño y todo joven deben tener algún conocimiento de sí mismos. Deben conocer la habitación física que Dios les ha dado y las leyes mediante las cuales pueden conservarla sana. Todos deben obtener una comprensión cabal de los ramos comunes de la educación. Todos deben adquirir una preparación industrial que haga de ellos hombres y mujeres prácticos, idóneos para los deberes de la vida diaria. A esto hay que añadir la enseñanza y la experiencia práctica en varios ramos del esfuerzo misionero.